Muy bones, collacies y collacios, aquí entama un nuevo programa, un nuevo directo Nalderiques. Güey, un tema interesante, aparte con una convidada que nos va a prestar por la vida porque tiene una senda preocupada y además fue una persona, una asturiana, una activista social asturiana que tuvo inclusive en los medios de comunicación, activista internacional, que lle Anabel Montesmier, que ya la tenemos por ahí. Anabel, muy buenas, muchísimas gracias por estar en Alderiques en directo. Muy buenas, no, gracias por invitarme aquí, ¿no? Pues préstanos mucho que teas con nos en directo, como decíamos, y es activista social internacional y que, bueno, muchísimos años trabajando, pero que a lo primero dateles más fondes gracias por guardar estos minutinos para con nos, porque, bueno, conocímonos fai cuanta ya, ¿no, Anabel? Sí, ¿no? Pues ya unos cuantos años, debió ser 2016 o por ahí, Sí, ya llovió. ya pasaron muchísimos años. Anabel, como decíamos, tú ya eres activista social internacional, tuviste una sonadía de la que vamos a falar en un cachín. Vamos a falar, anunciamos en redes sociales a la gente que además tiene la opción, estás en directo. Tú, no sé si tuviste, entrugámoslo a toda la gente que entra en directo, no sé si tuviste la oportunidad de alguna entrevista, porque hicieronte, ya lo vamos a falar después, muchos entrevistas en medios de comunicación a nivel estatal, pero ¿tuviste alguna oportunidad de alguna entrevista en directo en Twitch o no? Sí, creo que una vez. Lo que pasa es que no tengo tiempo ni para aprender de estas cosas. Pero Sí. sí, sí, que si no recuerdo mal, una sí la hice, sí. Sí, sabes un poquitín de qué va la historia. Bueno, pues esta plataforma de directos llevamos muchos años aquí haciendo y como decíamos eso, y es de Ubieu, tu historia bien un poco porque, bueno, aprendes a nadar y compites en el Club Natación Ciudad de Ubieu y después faste socorrista voluntaria en la Cruz Rosa y, bueno, pasas una época en Asturias y después emigres a Barcelona. Digamos que yo un poquitín los dos sentamos para explicar a la gente quién es, ¿no? Sí, 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 básicamente y eso. Desde pequeñina me metieron ya mi madre y mi padre para el agua y a partir de ahí no salí más, que si competir, que si empezar a hacer cursos, cuando ni siquiera sabía ni que iba a trabajar de socorrista de lo que fuera y al final un poco porque era lo que siempre me gustó, siempre me tiro para el agua y para trabajar de esto y al final, eh, no sé, digamos que estaba en el momento justo, en el tiempo justo y coincidió que de lo que a mí me gustaba, pero que nunca hubiera pensado que podría haber hecho de mi vida, coincidió que al final ya son muchos años haciendo esto, sí. Claro, Sí, eso, emigres, estás en Asturias, de Voluntaria de la Cruz Rosa, y después emigres a Barcelona, y ahí, bueno, en Cataluña, allí donde camude mucho las cosas, porque faz también lo que lle, bueno, no sabemos mucho lo que lle el tema de conceptos náuticos, pero lle como que sacas como lo de patrón de barco, o de dirigir un barco, o de algo así, ¿no?